Buenas tardes, estamos transmitiendo el día de hoy por Canal Cero Televisión. A propósito de cómo está la coyuntura económica nacional, vamos a estar el día de hoy platicando con el doctor Gabriel Mendoza Pichardo. Él es investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, una persona muy especializada en todo lo que son estos temas de la economía mexicana fundamentalmente, y de lo que ahorita sería la preocupación para todos nosotros, cómo se está manejando este proyecto de iniciativa fiscal del gobierno en medio de lo que se ve que se acerca una inminente recesión, y bueno, qué efectos va a tener las medidas que están adoptando ahorita e incluso el debate que se está llevando a cabo en el Congreso. Gabriel, ¿qué nos podrías decir de esto? Bueno, yo primero que nada les agradezco la invitación a participar en esta charla, y yo creo que lo primero que habría que hacer es darle un contexto a lo que está pasando, ¿no? Porque ahora se está tratando de vender la idea de que las reformas estructurales van a hacer que la economía mexicana crezca, pero pues este es un proyecto que tiene alrededor de 30 años, más o menos, digamos. Empieza en el 82 con De la Madrid, para el caso mexicano. Para la economía mundial hay más o menos consenso de que empieza con Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Y bueno, la propuesta fundamental era tratar de liberar los mercados, decían ellos, de dar las condiciones para que el libre mercado funcionara, y sobre esa base las economías iban a crecer muy rápidamente, ¿no? Entonces, si vemos en el largo plazo, ya estos 30 años, porque ahora ya no es un proyecto con promesas, sino es un proyecto con resultados, pues lo que observamos es que prácticamente en todo el mundo las tasas de crecimiento de las economías han sido lentas. No se está creciendo a las tasas que se prometían, y sobre todo ha habido cambios fundamentales sociales que es muy importante destacar, ¿no? Datos de distribución del ingreso medidos como se quiera, viendo los salarios reales, viendo la participación de los hogares con los niveles más bajos en el ingreso, o viendo esta medida que se llama, que es la participación de los asalariados en el producto, en el ingreso nacional. Pues entonces lo que muestran es una caída de la participación en los países en desarrollo, en los países desarrollados, y bueno, entonces es un modelo que más que nada lo que hizo fue redistribuir el ingreso a favor de las clases altas, ¿no? de las burguesías. De los grandes magnates, ¿no? Ya tenemos 15 grandes multimillonarios con fortuna superior al $1 billón, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que está pasando. Lo que ocurre aquí en México es una cosa que ocurre a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, es una parte importante. Las economías son ahora más abiertas, dependen más de las exportaciones, de las importaciones, y la idea central es que con esto se iba a detonar el crecimiento económico. Es la propuesta que hacían en el 82, que hizo Salinas en el 88, etcétera. Que se hizo con el PRI primero y luego con el PAN. Y que el PAN no cambió en absoluto, ¿no? Digamos, esa propuesta es exactamente la misma, ¿no? Ahora, no solamente hay cambios sociales,
que se pueden resumir en esto, en una concentración del ingreso a favor de los más ricos, ¿verdad? De los empresarios, sino que también esto ha generado cambios yo diría en dos grandes sectores también. Una es la parte sectorial de la economía, que ha cambiado radicalmente en estos últimos años para acomodar esta posibilidad de que la empresa, la economía mexicana se vuelva una economía muy exportadora. Entonces, bueno, el caso de México es especial porque tenemos el petróleo como un elemento que era importante antes de que empezara este proceso. Perdió cierta importancia relativa en las exportaciones, o mucha importancia, porque a finales de los años 70, principios de los 80, era el 70% de todas las exportaciones de México. Ahora debe andar en alrededor de un 10%, pero siguió siendo importante para las finanzas públicas, y es otra cosa que hay que tener en cuenta en toda la discusión, ¿no? Pero lo que ocurrió en el caso de la economía mexicana es que a lo largo de estos años se privilegiaron los sectores exportadores, porque toda la economía se volcó hacia hacer una economía para la exportación, y se dejó de lado toda la parte de las ramas que producían para el mercado interno, o estas ramas fueron barridas, digamos, por el crecimiento de las importaciones, que terminaron sacando a estas ramas, ¿no? Se pueden poner ejemplos. Por ejemplo, desapareció prácticamente toda la industria petroquímica, la industria de los fertilizantes, desapareció la industria del calzado, ¿no? Entonces, excepto algunos cuantos productores que lograron acomodarse en este nuevo esquema, esos se fueron, ¿no? Si intentáramos ver, digamos, esos serían los sectores perdedores de estos procesos, si viéramos quiénes fueron los ganadores, pues yo diría que son unas cuantas ramas también, ¿no? Básicamente es la industria automotriz, y la industria de electrónica. Y todavía si vamos un poco más al fondo de qué es, bueno, pues son unas cuantas cosas. Estamos ensamblando automóviles y estamos produciendo motores en la parte automotriz, y en la parte de electrónica estamos muy dedicados a la producción de aparatos de televisión. Esas son las grandes ventajas de México en el mercado mundial, ¿no? Por ahí hay algo de textiles, pero la textil también está así como a la mitad. Hay ramas que están totalmente caídas, y tenemos exportación de unos cuantos artículos específicos como los pantalones de mezclilla y algunas confecciones, ¿no? Entonces este es el contexto. El contexto es el de un sistema que empezó un proyecto que comenzó alrededor del año 82, que tuvo una aceleración en el 88, y bueno, pues ahí vamos. El otro elemento que me gustaría destacar, que también es parte de este cambio estructural, es el cambio regional de la economía mexicana, y también podríamos decir que hay perdedores y ganadores, ¿no? Y básicamente el país quedó dividido en dos grandes regiones, aunque podríamos hablar de una regeneración mayor, digamos un norte que se acomodó a esta nueva situación, y un sur que se va quedando rezagado con este proceso. Tal vez algunas de las cosas que observamos ahora en cuanto a las movilizaciones de profesores, los desastres naturales, los datos que nos dan oficialmente de cuáles son los lugares más pobres del país, los que tienen menos infraestructura, etcétera, pues siempre nos van a dar el sur de México, ¿verdad? Siempre va a aparecer ahí Guerrero, siempre va a aparecer Oaxaca, siempre va a aparecer Chiapas, ¿no? Que han quedado rezagados, digamos, y no han sido incorporados a este proceso de crecimiento acelerado, ¿no?
Otra cosa que tal vez valga la pena señalar es que una cosa que se observa con esta nueva política económica que se abre en el 82, que algunos han denominado neoliberalismo económico, en donde todo se trata de liberar de las restricciones del Estado, es que los ciclos económicos se han vuelto muy profundos. Empezamos con la crisis del 82, tuvimos crisis en el 86, luego tuvimos la gran crisis del 94-95, que fue profunda, tuvimos una crisis un poco menor a principios de los 2000, y luego pues nos pegó fuertemente la crisis general que se dio en 2007-2008 en la economía norteamericana. Fue una zambullida fuerte porque la caída del producto fue alrededor de 6-7%, muy alta. Y yo pienso que a nivel internacional seguimos viviendo todavía los problemas de esa crisis. O sea que hoy todavía no están resueltas. Entonces es muy importante tener en cuenta ese contexto porque las economías del mundo, sobre todo las economías líderes de Estados Unidos y de Europa, siguen sin resolver el problema completo de qué es lo que está pasando con esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay algunos elementos políticos metidos ahí, pero toda esta discusión que hay ahora entre el gobierno de Obama y el Congreso de los Estados Unidos, que básicamente son unos cuantos republicanos ahí los que están marcando la pauta, pues es parte de este mismo problema, ¿verdad? Los problemas de endeudamiento, los problemas de la economía norteamericana y en particular del gobierno norteamericano, y los problemas de que las tasas de empleo siguen siendo muy bajas en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces es el contexto. Entonces, por un lado, yo pienso que en la parte mexicana estamos teniendo problemas en el momento actual, internos propios, y luego los otros están derivados de la situación internacional, ¿no? Ese es, digamos, el contexto en el que yo pondría la discusión de todas estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es que el año pasado el gasto que se anunció pues era prácticamente un 1.5% del PIB menor al último gasto, y yo creo que eso seguramente tuvo repercusiones. De por sí están las cosas mal a nivel internacional y México con mucha dificultad para dinamizar sus exportaciones. Yo creo que eso debe haber tenido un peso fuerte, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el punto básico es que somos un país muy dependiente del sector externo. Entonces, la apertura de la economía mexicana, si uno lo observa con relación a otras economías, es de las más amplias, ¿no? El peso de las exportaciones en el Producto Interno Bruto o el peso del comercio exterior conjunto en el producto es muy alto, ¿verdad? Por ahí del 60%. Entonces, es una economía muy dependiente. En cuanto baja la demanda internacional, por ahí le pegamos, ¿no? Y además tenemos otro componente que es terrible, que es que una de nuestras exportaciones básicas está en declive, que es el petróleo. Ese es un problema interno-externo, digamos, porque internamente el problema que tenemos es que la producción de petróleo no la podemos hacer más grande, o Pemex no la puede hacer. Ni se debería, pues más bien todas las ramas que se quedaron olvidadas, ¿no? Bueno, ahí habría una discusión, pero en principio, digamos, en el arreglo que ellos habían dado, en el arreglo de que el petróleo fuera un elemento de exportación importante, pues ese está cayendo, y está cayendo de una manera impresionante, ¿no? Los datos es que debemos andar ahora produciendo 2.600.000, 2.500.000 de barriles diarios, cuando estuvimos produciendo más de 3 millones, ¿no?
Entonces esa es una caída importante que implica un cambio fundamental en términos de las finanzas públicas y en términos de los ingresos por exportaciones. El otro punto central es que si dependemos del mercado de América del Norte para la exportación de automóviles, pues ese también, en cuanto pegó la crisis en Estados Unidos, pues esa demanda se vino para abajo, porque fue una de las ramas más golpeadas, digamos, sí, en cuanto a demanda, ¿no? Entonces, ese sigue siendo el contexto. Efectivamente, pues hay que dar una discutida de qué se puede hacer en esas situaciones, ¿no? Una de las cosas que a nivel mundial se hizo después de la crisis del 2007-2008 y que fue, vamos a decirlo así, a contracorriente de la doctrina neoliberal, fue organizar salvamentos de empresas y capitalistas. Bueno, en Estados Unidos tuvimos el salvamento de General Motors, de Chrysler, tuvimos el salvamento de unos cuantos bancos y se dieron cuenta de que eso lo tenían que hacer porque dejaron que entrara en bancarrota una de las empresas financieras más grandes, el Bear Stearns, y eso vieron que pues, lo que hizo fue provocar repercusiones a nivel mundial, que es un poco el problema que hay ahora con lo de la deuda. Están ahí en el tejimaneje, pero eso tiene implicaciones con la economía norteamericana, tiene implicaciones globales. Mundiales, ¿no? Pues mundiales, sí, claro. ¿no? Entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, pues que no vamos a financiar. Aunque estamos jaloneando allí con el con el proyecto de salud de Obama, salud, sí, que les puede salir carísimo, ¿no? El Medical Care, ¿no? Sí, aunque yo pienso que en ese sentido está la posición, no comparto muchas de las cosas que hace Obama, por supuesto no comparto su militarismo, pero creo que en esta situación sí necesitaba ponerse firme, porque si no, pues cada 3 meses le van a aplicar la misma medicina. Ya se la habían aplicado y ya había cedido hace unos años, ¿no? Con Clinton, ¿no? También. Entonces, y con Clinton había... Bueno, la otra vez Obama no dejó que llegara... que no se hiciera más grande el asunto. Sí. Entonces negoció y, bueno, pues tuvo que negociar impuestos y algunas cosas. Y ahora dijo, no vamos a negociar, ¿no? Y estamos en una situación en la cual se está viendo de que sí hay problemas fuertes, ¿no? Bueno, se leen cosas como que están parados proyectos de investigación en la Antártica, están proyectos de investigación que se les va a llevar la trampa en las universidades, etcétera, y esto deberá tener una implicación sobre el gasto, etcétera. Se va a ver en las estadísticas. Se va a notar, ¿no? Se va a notar cuando lo logren resolver. Entonces es importante. Entonces en el caso mexicano ese es un poco el contexto que tenemos, ¿no? Bueno, ahora la impresión que da es que a nivel mundial hay un proceso de desaceleración del crecimiento. Esa es una cosa generalizada. Insisto, el caso mexicano es muy frágil ante los vaivenes de la economía mundial porque depende mucho. O sea, simplemente cuantitativamente es muy alta la dependencia. Ese es un elemento externo que digamos creó el modelo. Es un elemento estructural. El elemento interno con el que se podría tener manejo es el elemento el manejo del gasto público, de variables monetarias, etc. Y aquí yo pienso que independientemente de que los partidos políticos luego digan que están muy diferenciados, o sea,
en este caso el PRI y el PAN. Bueno, ya se parecen mucho más con el pacto. Bueno, se han ido acercando. El punto fundamental que se puede argumentar en términos de política económica es que la política económica de unos y otros es prácticamente la misma, o sea, es la misma matriz teórica la que los sostiene y ha generado la misma política económica, ¿no? Entonces, me refiero a esto porque probablemente México fue uno de los países donde la crisis del 2006-2007 pegó más fuerte, y pegó más fuerte porque las medidas contracíclicas que se aplicaron en el caso de la economía mexicana fueron menores. O sea... Que decías en aquel tiempo, Carsten, ¿no? Que era un catarrito, ¿no? Sí, estuvimos más metidos en la ortodoxia económica, y entonces pues dejaron que la economía se viniera más fuertemente abajo, ¿no? Yo pienso que eso es parte de lo que está pasando ahora, ¿sí? Están permitiendo que no están contrarrestando lo que está pasando a nivel internacional y esta caída de la economía con una política expansiva, con una política de gasto, ¿verdad? Porque el credo que tienen no les permite ir más allá de esto a las autoridades actuales, como no le permitió a las calderonistas, digamos, con la crisis del 2006, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que la tasa de crecimiento de la economía mexicana es de las más bajas en los 2000 y en lo que va de los 2010. Bueno, el crecimiento promedio de los 30 años era 2.2, pero ahorita nos vamos a ir más abajo, ¿no? Pero si dividimos además por décadas, esto es muy interesante, porque finalmente quien saca una mejor calificación en eso es Salinas. Bueno, a De la Madrid le tocó la crisis fuertemente. ¿No? Sí. Salinas pospuso las cosas de la crisis hasta que llegó Zedillo, entonces aparece con un buen crecimiento, y después Fox y Calderón tienen una actuación económica desastrosa, ¿no? En términos o sea, de hecho, la de Calderón es la más baja después de la de Madrid, ¿no? Sí, es la más baja. Entonces, pero eso se debe también a un manejo de economía, o sea, a una decisión digamos, a lo que hemos pasado es que en la medida en que pueden obtener ganancias sobre la base de irse sobre los ingresos de los trabajadores y de las clases más bajas, ¿no? Y no sobre la base de estar haciendo crecer el pastel, desarrollo la tecnología, eso es lo que han hecho, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay algunas cosas ahí también interesantes sobre, por ejemplo, la parte del empleo, porque la apuesta de crecimiento sobre la base de las exportaciones, por ejemplo, ha tenido un efecto no tan fuerte sobre el empleo, por una razón. Esta ha sido sobre la base de un cambio tecnológico muy rápido. Por ejemplo, en la industria automotriz es impresionante, pero básicamente están produciendo más automóviles con el mismo número de trabajadores que tenían hace 10 o 15 años. Entonces, la promesa del sector exportador para crear empleos tampoco es muy alta. No, pues la expectativa que tenían en los 70s con las maquiladoras, que finalmente les dejó un poquito más de 1 millón de empleos, y fue todo lo que repercutió. Bueno, y además está el problema de que son proyectos que están basados en una consideración de que el contexto mundial no va a cambiar, y ese ha cambiado radicalmente, ¿no? La irrupción de China y de otros países asiáticos productores muy baratos, pues lo que ha dado como resultado es que México no ha perdido capacidad exportadora. Entonces ese es un punto que hay. Había una cosa última de la parte de cambio estructural que no comenté, que creo que sí vale la pena meterla,
aparte de estos sectores exportadores que mencionaba, los otros dos sectores líderes de la economía mexicana son, por un lado, el sector financiero, que esa es una cosa que se da a nivel mundial, o sea, la sobredimensión del sector financiero o el crecimiento excesivo del sector financiero se puede observar en el caso de México. En términos de producto avanzaron fuertemente, y eso quiere decir que ese sector está teniendo ganancias extraordinarias y ganancias muy altas, sin que por otra parte sea un sector que esté apoyando el proceso de inversión y los procesos de crecimiento de las empresas. Y se están acumulando ganancias, entonces, pero no están dando los créditos ni nada por el estilo. Exactamente, sí. Entonces es un sector, digamos, parasitario, con ese lío, ¿no? Y el otro gran sector que es un ganador en todo este proceso es el de las telecomunicaciones. Bueno, pues ahí está nuestro... El crecimiento es espectacular. Por acá, no sé si otras telecomunicaciones, digamos, en los años del 95 para acá han tenido un crecimiento muy fuerte cuando la economía ha crecido poco. Entonces han ganado participación en la economía. Y lo que ha ocurrido es que también es un sector que lo ha hecho sobre la base de una productividad muy alta del trabajo, con cambio tecnológico muy rápido, que es todo lo que está pasando con la parte de la electrónica. Digamos, ahora estamos participando en este proceso de cambio con esta plática. Ahora ya podemos hacer nuestra propia comunicación. Ya tenemos aquí nuestra comunicación. Nada. Entonces, esa parte puede observarse muy fuertemente, ¿no? Entonces, yo insisto mucho, ese es el contexto. Ahora, cuando uno observa, y ahora que veíamos algunos de los cuadros que tenías del presupuesto de egreso para el año próximo, una de las cosas que se pone como condicionante es esta idea de las reformas estructurales. Se dice prácticamente si reformamos vamos a crecer a tanto. Bueno, yo lo que diría es, nosotros tendríamos que hacer una revisión de lo que pasó en los últimos 30 años. Bueno, esto ya lo dijeron el año pasado, con la aprobación de la reforma laboral. Bueno, lo llevan diciendo mucho y se cayó el país por completo. Por eso, es que ahí es un problema de memoria histórica, ¿no? ¿Sí? Digamos, era el proyecto de Thatcher y de Reagan, ¿sí? Era el proyecto de la Madrid, era el proyecto de Salinas, y es el proyecto en todos lados, ¿sí? O sea, la idea que se quiere vender es eso. Si hacemos la reforma, vamos a crecer. No, porque incluso yo recuerdo en el 2008, el 2009, que se da esta quiebre tan profundo a nivel mundial, estaban diciendo que a lo mejor se iban a ensayar modelos más sensibles y que a lo mejor se mejoraban salarios y demás. ¿Y cuál? Se agarraron en Estados Unidos con medidas neoliberales más profundas y luego se siguieron en Europa y por todos lados, ¿no? Bueno, esa fue una cosa que pasó por la discusión entre los economistas, porque en el 2007-2008 el tamaño de la crisis fue tanta que de repente aparecía como que las ideas de los economistas ortodoxos o los economistas oficiales iban a cambiar, ¿no? ¿Y cuál? Pero digamos, yo lo que pienso es que fueron totalmente pragmáticos, tomaron otras teorías para hacer que la economía saliera de la depresión profunda y no entrara más fuertemente, que es la receta de la economía keynesiana de los años 30, con lo que salió la economía de la crisis del 29-33, pero a final de cuentas decidieron que no había ningún cambio.
O sea, el modelo económico es el mismo. Uh-huh. ¿Qué es esto que se está haciendo en el caso mexicano? Uh-huh. Estamos con la idea de que podemos, o están con la idea de que con estas reformas va a salir, ¿no? Ahora, una parte es la ideología, y la ideología es esa, ¿no? La economía tiene que ser una economía de libre mercado. Uh-huh. Tenemos que movernos quitándole todas las trabas a la iniciativa privada. El Estado es mal administrador, el Estado debe ser lo más pequeño posible, etcétera, etcétera. Cuando lo necesito, sí lo uso, uh-huh, que es 2007-2008. ¿no? Sí, cada vez que quiebra, entonces se acuerdan entonces, que hay estado. Ahí se acuerdan que hay estado. Dame, ¿no? Pero la otra que yo creo que es muy importante es que habría que ver cuál es la razón fundamental de todos estos cambios, ¿no? Y yo pienso que la razón fundamental fue llevar a cabo esta redistribución del ingreso tan impresionante que se hizo. Porque el periodo anterior, digamos, eran economías capitalistas, pero eran economías capitalistas que de alguna manera repartieron los frutos del progreso. Que eso todavía se puede usar en Europa, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es lo que está todavía en discusión, ¿no? Uh-huh. Está cuando están viendo la parte de cómo quitarle las conquistas a los trabajadores franceses o alemanes, estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. de cómo terminar con el estado de bienestar. Así es. Básicamente. Extender eso a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eso creo yo que se ha hecho sobre la base de la fuerza que tienen pues las clases trabajadoras en cada país particular, ¿no? En donde han podido entrar, como se da la correlación de fuerza, ¿no? Sí, o donde han sido derrotados, porque pues, en el caso inglés el proceso empezó con una fuerte lucha de los mineros y contra la Thatcher, ¿no? Uh-huh. Que ahí se ganó el mote de la dama de hierro, porque era tremenda, ¿no? Uh-huh. O sea, quería que pasara y pasara, que es un poco, creo, lo que tenemos ahora en México. O sea, hay marchas, manifestaciones, gente opuesta, intransigencia terrible, y están dispuestos a sacar las cosas como sean. Uh-huh. Bueno, pues allí tenemos entonces el ejemplo de este año, ¿no? Están allí diciendo ellos que, bueno, la nueva ley de ingresos lo que plantea es un incremento, son que 3.96 billones del año pasado y para este año es 4.5 billones, pero el cambio que están dando allí es que por un lado, aunque se mantiene, y eso a mí me deja sorprendido, casi el mismo nivel de exportación de petróleo, está bajando, ¿no? Porque el año pasado ellos planteaban que el petróleo fuera un 32%, bueno, ya sabemos que el precio del barril pasó de 85 a 98 promedio, ¿no? Por encima de lo que ellos habían calculado, y ahora están planteando un 26% nada más en materia de ingresos petroleros. Eso quiere decir que, bueno, el incremento viene por otro lado, ¿no? Bueno, ya se ha dicho que es una iniciativa recesiva, que ataca directamente a los sectores medios y a la gente que genera el empleo, y está ahí la discusión de qué le van a cambiar. Y bueno, y la otra parte que también es preocupante es que el asunto con el que están logrando ese incremento de otros 500,000 millones de pesos al presupuesto, pues es deuda, deuda. ¿Eso qué consecuencias traería para el país? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que logren un acuerdo en el que no impacte tanto la economía? Que ya se ve ahorita claro que la economía va para abajo, pero si lo van a lograr ese acuerdo, ¿qué características debería de tener? Y la otra, ¿qué peso tiene ese endeudamiento? Estamos hablando de más de 200,000 millones de pesos de deuda, ¿no? Bueno, yo creo que entramos en una fase en la que hay una desaceleración del crecimiento, y posiblemente vamos a tener por ahí no solo desaceleración, sino alguna caída real del producto en algunos trimestres, ¿no? Uh-huh. Ahora generalmente se dice que una economía está en recesión cuando tiene 2 trimestres negativos. Uh-huh. Creo que todavía no llegamos a eso, pero ya casi. Los cálculos van para allá, o sea, empezaron en 3%, luego en 2%, y ahora los últimos cálculos creo que andamos en 1.2. 1.2.
Fondo Monetario. Las estimaciones de organismos internacionales, ¿no? Ese es el contexto. Es una economía, la mexicana, donde efectivamente la recaudación fiscal es relativamente baja y está muy centrada en el petróleo. Entonces, de nueva cuenta, ese es un punto central. Está bajando la exportación de petróleo, están bajando los ingresos del petróleo. Se puede pensar que lo que pasó en los últimos años fue que se dilapidó el ingreso petrolero y no se hicieron las inversiones para llevar a cabo Sí, en lugar de consolidar la petroquímica, pues la desaparecieron literalmente, ¿no? Y en el caso del petróleo tampoco invirtieron para sustituir los yacimientos que están llegando al término de su vida útil. Que también ahí podríamos hacer una discusión de que la manera como se explotaron fueron una explotación acelerada que no ha permitido sacar todo el petróleo, etcétera, ¿no? Bueno, muchas cosas de ese estilo. Pero el problema que tenemos es ese hoy. O sea, hay una disminución por ahí. Y estamos en un proceso de transición a una economía que ya no va a tener tantos ingresos petroleros. Yo pienso que eso es lo que intentamos sustituir ahora con los cambios en el régimen, con la reforma fiscal. La ley de ingresos, sí. Que de cualquier manera, de todas maneras, va a estar a una discusión muy fuerte, porque como esa ley sí estaba pegando en parte a los empresarios y a las clases medias altas, digamos, toda la parte de las colegiaturas y eso, no sabemos exactamente cómo va a llegar. ¿Sí? Y yo insistiría ahí en esa parte que el problema fundamental es una decisión de política económica, de soltarle las amarras a la economía para que empiece a crecer. Eso se puede hacer desde la parte monetaria y se puede hacer desde la parte fiscal, desde la parte del gasto, ¿no? Pero el gobierno mexicano o el Estado mexicano está atado a la idea de que esta cosa que llaman los fundamentos de la economía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? El fundamento es que hay inflación baja, o sea, estabilidad de precios, y ese es el punto central que están entendiendo, ¿no? Sí. Entonces no permiten que la economía salga de ahí, ¿no? Y son más papistas que el Papa. Sí. Porque, por ejemplo, hoy que vemos la discusión en Estados Unidos con el cambio de estafeta en la Reserva Federal, pues la persona que va a llegar, la economista que va a llegar, Janet Yellen. Yellen, sí. Perdón. Aquella era la procuradora de Clinton, ¿no? Bueno, esta es Yellen. Bueno, esta señora pues tiene, por lo menos en el discurso, tiene una idea más de promover las cosas de empleo. Además, el banco, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene como mandato promover el empleo. El del Banco de México es simplemente mantener la estabilidad de precios, ¿no? Esa es su meta. Entonces, bueno, pues estamos un poco amarrados ahí. Uno lo puede ver, por ejemplo, las declaraciones de Carstens ahora que decíamos del catarrito. Bueno, ahora ya hizo una declaración también, ¿no? Está cayendo la economía y algún reportero le preguntó que si no le quitaba el sueño y la respuesta fue que a él lo único que le quita el sueño son los perros de su vecino. Entonces, bueno, sí. Entonces no contamos mucho con... Como no tiene mucho nivel de responsabilidad en el asunto. Partes, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, ese es el asunto. Ahora, yo pienso que también ha cambiado la forma de la deuda pública en México, porque antes lo que aparecía era deuda bancaria, ¿sí? Y ahora pues todos son instrumentos de deuda tipo bonos. Y como cualquiera puede comprar bonos en México,
Ha crecido mucho el endeudamiento Entonces interno, ¿no? aparece como endeudamiento interno, pero en realidad el problema es que algunos de los tenedores son siempre, ¿no? sí, los que tienen Los son internacionales, ¿no? Y ahí es donde está también el problema, porque esos tenedores de bonos internacionales hay que garantizarles una tasa de interés y hay que garantizarles un tipo de cambio. Entonces, de nueva cuenta, este sector financiero que está sobredimensionado es el que está puesto sobre el sobrebeneficiado, ¿no? Sí. Pero bueno, es el que ahora está demandando las condiciones. Mis condiciones son que tiene que haber estabilidad, o sea, mi documento no se puede erosionar por la inflación y además tampoco puedes erosionarme vía el tipo de cambio. ¿Sí? Por eso es que también estamos observando estas cosas de que el tipo de cambio como no lo mantienen y esas de... reservas monstruosas Sí, que podrían sí. servir para otra cosa, pues 160,000 millones de dólares Están ahí. y no se pueden mover, Sí, no se nada más pueden para mover. garantizarles eso, el tipo de cambio. El tipo de cambio y el tipo de interés, ¿no? Sí. Pero entonces también ese es otro problema, porque una de las políticas económicas es bajas la tasa de interés, haces más barato el crédito y empiezas y haces que la economía se mueva un poco más rápido. Pero eso es lo que tampoco están permitiendo. Y también un poco a contrapelo de lo que pasa en otros países, ¿no? Porque por lo menos en Estados Unidos la discusión ahora es si ya empiezan a elevar la tasa de interés. Los europeos fueron más lentos y por eso tuvieron su crisis más larga. Entonces en general pues tenemos esta parte de caída de las economías, ¿no? Entonces, ¿cómo vaticinas el asunto? ¿Cómo nos vamos a ver el año que entra con esta propuesta que están diciendo es que van a crecer al 3.5? Bueno, cuando ni siquiera se pueden poner de acuerdo ahorita con cómo se va a manejar el gasto y qué tipo de inversión le van a hacer, ¿no? Porque un poco lo que decías al principio es, bueno, en algunos lugares con la crisis de 2008 se metieron en serio a reanimar la cuestión productiva y demás. Aquí incluso ese incremento de 500,000 pues está sobre todo en gasto corriente, no va directo a los sectores de la economía, ¿no? El propio Pemex que dice que están hablando de que lo deben de mejorar, pues tiene el mismo presupuesto que tenía el año pasado de incremento, ¿no? Bueno, yo insisto mucho, es un problema de decisión política de quitarle todas las amarras al gasto, ¿no? Ahora a propósito de estos, el problema de las inundaciones, alguien me decía que esto iba a afectar más a la economía. De hecho, el secretario de Hacienda afirmó que iba a bajar una décima de punto. 2 décimas o una cosa así, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que no necesariamente, digamos, más allá de la tragedia de las inundaciones y todos los problemas que hay ligados a... Y de que no les van a cumplir, ¿no? A meterse a construir en lugares donde no, en humedales, en laderas, etcétera. El problema ya está en el momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer antes? Una es decir que, bueno, pues es una desgracia y va a pegar en la economía. La otra es meter un programa de reconstrucción muy fuerte que tenga ese efecto multiplicador de llevar a la economía a crecer. No, pues ya tenían la bronca incluso, ¿no? De que las empresas constructoras, toda la industria de construcción tenía problemas, ¿no? Y a esto les va a servir como un aliciente, ¿no? Bueno, pero eso se podría tomar positivamente y hacerlo todavía más fuerte. Eso depende mucho de qué se quiera hacer con eso, ¿no? Hay un problema porque parece que la economía mexicana también tuvo el mismo lío que tuvo Estados Unidos, España y otras economías donde hubo una especulación muy fuerte con vivienda. Con las características de cada quien. En Estados Unidos también hubo fraudes, malas construcciones, etcétera. Aquí parece que eso es bueno, ya lo taparon de hecho, tremenda, ¿no? El nuevo responsable está diciendo que lo que dijo el censo de 2010 de que había 5 millones de viviendas desocupadas no era una cifra tan real. Están tratando de ocultar cómo se desarrolló todo eso, ¿no?
Sí, bueno, pero tiene enfrente esa parte de que el boom de la vivienda en México se hizo sobre bases muy endebles. Dejaron que crecieran estas compañías voraces que se pusieron a construir donde no se debía, y demás. Y de mala calidad. Entonces ese es un punto que está ahí. Pero bueno, todas esas cosas creo que se podría, si hubiera interés, podrían entrar con una parte muy fuerte de expansiva. O sea, sí les podría ayudar la parte de la construcción, ¿no? Sí. Sí les ayudaría ahorita. Les podría ayudar, podrían entrar por ahí y empezar a avanzar con esa parte, ¿no? Creo que eso se podría hacer, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva para el año que entra? Bueno, pues va a depender mucho de que las economías mundiales, de que la economía mundial crezca. No se ve eso en el panorama, yo creo que no está. Y como la economía mexicana es una economía muy dependiente del exterior, pues vamos a tener por lo menos un frenazo al crecimiento económico. De hecho, estos primeros meses de Peña Nieto, de lo que ya hay de estadísticas, es un comienzo mucho más lento que, por ejemplo, el de Fox, ¿no? Y el de Calderón todavía le tocó una parte del auge, digamos, pero luego se cayó. Y luego se cayó de una manera muy fuerte, ¿sí? Lo que no va a cambiar es el carácter volátil de la economía. La economía mexicana es volátil, quiero decir, está muy zigzagueante, ¿no? O sea, las caídas son fuertes y se presentan muy seguido, y luego de repente aparecen auges que parecen muy, muy fuertes. Por ejemplo, la salida puede parecer muy espectacular, pero hay que recordar que la caída fue también muy fuerte. Entonces estamos haciendo esa situación y estamos en un mundo que también está cambiando. Yo creo que el acomodo de China en la economía mundial todavía no termina de darse. Está emergiendo la India, hay demasiados participantes y la apuesta hacia el mercado externo no es una apuesta totalmente correcta, ¿no? Esa apuesta al mercado externo, por cierto, es una apuesta entonces donde lo único que vamos a ofrecer es fuerza de trabajo barata. Y ahí está ligado todo el otro problema que tenemos con los cambios en la educación, los cambios en la salud, el ofrecimiento de bienes baratas y malas, ¿no? Porque la fuerza de trabajo tiene que ser barata para el modelo. Un modelo exportador basado en la mano de obra, pues tiene que ofrecer lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, sí, o sea, competir en salarios, ¿no? Y no parece ser que nos estemos moviendo en lo que llaman la escalera de la complejidad de lo que estamos exportando, ¿no? O sea, que van a seguir apostando su esquema de reforma laboral, de ahí no se van a mover, y ahorita con lo del petróleo, pues está claro que van a ir con todo para que se consuma esa reforma, e igual no va a incidir mayormente en el desarrollo de la economía nacional esa reforma, ¿no? Lo que se va a conseguir nada más es que se acapare se acapare más la renta petrolera por parte de las transnacionales, pero aquí no va a tener mayor repercusión eso, ¿no? O si estás viendo que desarrollen ellos esa parte de la economía, estas transnacionales. Yo pienso que va a ocurrir como con todo lo que han entregado. O sea, siempre y cuando sea benéfico para ellos. En principio, los resultados sociales de la operación del capital, digamos, de los capitalistas o de las empresas, es un subproducto de la actividad empresarial. Y ese no es un subproducto que estén buscando necesariamente las empresas, o sea, es un subproducto que a veces se da, por ejemplo, en la época de los 40, 70, ¿no?, del siglo pasado, pero en el caso ahora nuestro están cada vez menos interesados en promover el desarrollo social, ¿no? Entonces
Lo que necesitan es entrar. Supongo que será un filón muy grande el que se puede sacar de Pemex, digamos, con contratos de exploración, de explotación, etcétera. Pero las empresas no están hechas para derramar eso socialmente, ¿no? Entonces, están a lo suyo, ganancia para mí, vámonos, sí, ¿no? sí, asociados con capitalistas el mínimo nacionales, uso incluso de mano de obra, ¿no? La mínima, y además a los costos menores, ¿no? Bueno, pues nada más, Gabriel, ya para terminar aquí esta edición del programa. Bueno, ahí está el movimiento social, pues nos han provocado este descontento enorme. Bueno, todavía con las elecciones del 2012 se veía una izquierda muy dividida. Ahorita ya se ve que muchos sectores progresistas se están agrupando porque ven claramente que no van a dar paso atrás en aprobar y hacer y aplicar estas reformas estructurales. Está ahorita la cosa fuerte. Ya tenemos ahí el ejemplo de los maestros que, bueno, pues prácticamente todo el año se han mantenido movilizados, que esto seguramente tiene un peso en la economía. Están estos planteamientos que está haciendo López Obrador de la última movilización, donde está anunciando que, bueno, se va a acercar el Senado, se va a acercar la Cámara de Diputados, los congresos estatales. Está por ahí llamando incluso a que se apague la luz un día a determinadas horas de la noche, los sábados, que es cuando sube el precio de las gasolinas. Y bueno, como que está todo avanzando a que hubiese una idea de desobediencia de carácter nacional, y bueno, que sería más o menos lo que podría presionar este gobierno. Ya vimos ahorita que con toda esta movilización de los maestros, aunque trataron una campaña de satanización en los medios, controlados por ellos por supuesto, se vieron obligados a negociar, incluso a reconocer. La gente cuando empezó este asunto tenía 5 o 6 secciones y ahora le reconocen 22 secciones. Igual los electricistas, conflicto tan duro, tan terrible para ellos de 4 años sin su fuente de trabajo. Bueno, ahorita ya avanzaron en que van a negociar las jubilaciones y eso. O sea, se ve que sienten el peso de la movilización, pero bueno, yo diría que no como tanto como para que den completamente marcha atrás en las medidas que han emprendido. Si se viene una cosa de paro nacional, ¿tú qué crees que es lo que se tendría que desarrollar allí como para que realmente la oligarquía dijera para atrás y le dijera a la gente que tienen en el gobierno o en los aparatos legislativos y demás que se buscara otra salida, porque si no, pues ya se va de fondo el país, que por sí está amenazado con esto de la recesión, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer ahí en ese sentido? ¿Cómo podría afectar una medida de este tamaño? Bueno, pues yo en primer lugar doy la bienvenida a las iniciativas de movilización. Yo cuando vi toda la parte de los profesores, decía, bueno, pues esto lo que requiere es la solidaridad de todos los trabajadores, porque esto es algo así como que si ves las barbas de tu vecino, cortar, están haciendo todo lo que los demás no se atreven, porque vienen sobre los demás, ¿no? Así es. Un poco parafraseando a Brecht, ¿no? No, y ahorita que ya negociaron. Como no era maestro, no hice nada, como no era telefonista, no hice nada, como ahora no llevan. Y ahora ya me toca a mí y ya no hay nadie que me defienda, ¿no? Así es. Entonces un poco hay que encontrar esa parte de solidaridad y de movilización. Eso, bueno, pasa por la parte de la lucha política y social. Creo que los maestros, yo tengo entendido, bueno, ahí he escuchado en las reuniones de la CENTE, pues ellos han estado incluso tomando los ductos petroleros. O sea, es una lucha que, planteando lo de la reforma, están planteando en Chiapas y en Veracruz. O sea, aparte que están planteando la reforma, están planteando todas las reformas estructurales y están viendo claro cuál es el objetivo, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente este régimen por sí solo no va a cambiar. El gran punto de quiebre así en la parte democrática era pues cambiarlo el 6 de julio de las elecciones. Pero nunca se dejan, que no siempre hacen fraude. No se logró, ¿no? Pero yo creo que sí, en la medida en que se mantenga la movilización y la gente protestando por lo que está pasando, y sobre todo de manera organizada, porque el problema básico es que cuando las luchas van como separadas y no tienen un movimiento nacional,
pues es más fácil derrotarlo. O sea, que hay una dirección nacional, ¿no? Sí, O sea, sí, que sí. toda esta gente que está protestando desde diferentes puntos logre unificarse, ¿no? Que un poco por ahí ya va el asunto, ¿no? Yo creo que eso era parte de lo que no esperaba el gobierno de Peña Nieto, y que de repente se encuentra que un escenario que era distinto en ese sentido el año pasado, Ajá. ahora todo el mundo está buscando cómo hacerle para que camine, ¿no? Bueno, ahí tenemos no solo las marchas de Andrés Manuel, las de los maestros, las de los propios electricistas, pues están sumando también los grupos cristianos progresistas y otras organizaciones apartidistas, porque el asunto está duro, ¿no? Pues todo eso es bienvenido, ¿eh? Ajá. Desde mi punto de Y vista, tú yo ves creo cómo, que esa- pero cómo sí. impactaría eso pues es obvio que ellos se mueven en función de sus ganancias. ¿Qué se necesitaría hacer para que se impactaran esas ganancias? Bueno, lo que tendríamos sería un cambio a lo que iríamos, yo creo, es a tratar de buscar un cambio del modelo de política económica. Uh-huh. Si eso se lograra, sería maravilloso. Si las ganancias de los capitalistas se moderan, pues a mí no me importa mucho. Qué bueno. Ese sería lo fundamental, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Bueno, pues te agradecemos, Gabriel. Estuvo con nosotros el doctor Gabriel Mendoza Pichardo planteándonos el escenario económico del país, que bueno, esto se complementa con toda esta discusión que tenemos ahí por cómo se va a dar la nueva iniciativa de ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación de este año y este problema tan fuerte que tiene la economía nacional. Te agradecemos tus comentarios y bueno, pues ahí estamos para una próxima oportunidad, dependiendo de cómo vaya evolucionando la economía del país. Pues gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos, estamos transmitiendo para Canal Cero Televisión. Y bueno, el audio de esta entrevista se va a escuchar en Acúfenos del Arrabal. Hay más o menos consenso de que empieza con Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Y bueno, la propuesta fundamental era tratar de liberar los mercados, decían ellos, de dar las condiciones para que el libre mercado funcionara, y sobre esa base las economías iban a crecer muy rápidamente, ¿no? Entonces, si vemos en el largo plazo ya estos 30 años, porque ahora ya no es un proyecto con promesas, sino es un proyecto con resultados, pues lo que observamos es que prácticamente en todo el mundo las tasas de crecimiento de las economías han sido lentas. No se está creciendo a las tasas que se prometían, y sobre todo ha habido cambios fundamentales sociales que es muy importante destacar, ¿no? Datos de distribución del ingreso medidos como se quiera, viendo los salarios reales, viendo la participación de los hogares con los niveles más bajos en el ingreso, o viendo esta medida que se llama, que es la participación de los asalariados en el producto o en el ingreso nacional, pues entonces lo que muestran es una caída de la participación en los países en desarrollo, en los países desarrollados. Y bueno, entonces es un modelo que más que nada lo que hizo fue redistribuir el ingreso a favor de las clases altas, ¿no? de las burguesías, pero siguió siendo importante para las finanzas públicas, y es otra cosa que hay que tener en cuenta en toda la discusión, ¿no? Pero lo que ocurrió en el caso de la economía mexicana es que a lo largo de estos años se privilegiaron los sectores exportadores, porque toda la economía se volcó hacia hacer una economía para la exportación, y se dejó de lado toda la parte de las ramas que producían para el mercado interno, o estas ramas fueron barridas, digamos, por el crecimiento de las importaciones, que terminaron sacando a estas ramas, ¿no?
Se pueden poner ejemplos, por ejemplo, desapareció prácticamente toda la industria petroquímica, la industria de los fertilizantes, desapareció la industria del calzado, ¿no? Entonces, excepto algunos cuantos productores que lograron acomodarse en este nuevo esquema, esos se fueron, ¿no? Si intentáramos ver, digamos, esos serían los sectores perdedores de estos procesos, si viéramos quiénes fueron los ganadores, pues yo diría que son unas cuantas ramas también, ¿no? Básicamente es la industria automotriz y la industria de electrónica. Y todavía si vamos un poco más al fondo de qué es, bueno, pues son unas cuantas cosas. Estamos ensamblando automóviles y estamos produciendo motores en la parte automotriz, y en la parte de electrónica estamos muy dedicados a la producción de aparatos de televisión. Esas son las grandes ventajas de México en el mercado mundial, ¿no? Por ahí hay algo de textiles, pero la textil también está así como a la mitad. Ahí. Buenas tardes, estamos transmitiendo el día de hoy por Canal 0 Televisión. A propósito de cómo está la coyuntura económica nacional, vamos a estar el día de hoy platicando con el doctor Gabriel Mendoza Pichardo. Él es investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, una persona muy especializada en todo lo que son estos temas de la economía mexicana fundamentalmente, y de de lo que ahorita sería la preocupación para todos nosotros, cómo se está manejando este proyecto de iniciativa fiscal del gobierno en medio de lo que se ve que se acerca una inminente recesión, y bueno, qué efectos va a tener las medidas que están adoptando ahorita, e incluso el debate que se está llevando a cabo en el Congreso. Gabriel, ¿qué nos podrías decir de esto? Bueno, yo primero que nada les agradezco la invitación a participar en esta charla, y yo creo que lo primero que habría que hacer es darle un contexto a lo que está pasando, ¿no? Porque ahora se está tratando de vender la idea de que las reformas estructurales van a hacer que la economía mexicana crezca, pero pues este es un proyecto que tiene alrededor de 30 años, más o menos, digamos. Empieza en el 82 con De la Madrid, para el caso mexicano, para la economía mundial. Grandes magnates, ¿no? Ya tenemos 15 grandes multimillonarios con fortuna superior al $1 billón, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que está pasando. Lo que ocurre aquí en México es una cosa que ocurre a nivel mundial. Uh-huh. Entonces es una parte importante. Las economías son ahora más abiertas, dependen más de las exportaciones, de las importaciones, y la idea central es que con esto se iba a detonar el crecimiento económico. Es la propuesta que hacían en el 82, que hizo Salinas en el 88, etcétera. Entonces, que se hizo con el PRI primero y luego con el PAN. Y que el PAN no cambió en absoluto, ¿no? Digamos, esa propuesta es exactamente la misma, ¿no? Ahora, no solamente hay cambios sociales, que se pueden resumir en esto, en una concentración del ingreso a favor de los más ricos, ¿verdad? De los empresarios, sino que también esto ha generado cambios yo diría en dos grandes sectores también. Una es la parte sectorial de la economía, que ha cambiado radicalmente en estos últimos años, para acomodar esta posibilidad de que la economía mexicana se vuelva una economía muy exportadora. Entonces, bueno, el caso de México es especial porque tenemos el petróleo como un elemento que era importante antes de que empezara este proceso,
perdió cierta importancia relativa en las exportaciones, o mucha importancia, porque a finales de los años 70, principios de los 80, era el 70% de todas las exportaciones de México. Ahora deben andar en alrededor de un 10%, ramas que están totalmente caídas, y tenemos exportación de unos cuantos artículos específicos como los pantalones de mezclilla y algunas confecciones, ¿no? Entonces este es el contexto. El contexto es el de un sistema que empezó un proyecto que comenzó alrededor del año 82, que tuvo una aceleración en el 88, y bueno, pues ahí vamos. El otro elemento que me gustaría destacar, que también es parte de este cambio estructural, es el cambio regional de la economía mexicana, y que también podríamos decir que hay perdedores y ganadores, ¿no? Y básicamente el país quedó dividido en dos grandes regiones, aunque podríamos hablar de una regeneración mayor, digamos un norte que se acomodó a esta nueva situación, y un sur que se va quedando rezagado con este proceso. Tal vez algunas de las cosas que observamos ahora en cuanto a las movilizaciones de profesores, los desastres naturales, los datos que nos dan oficialmente de cuáles son los lugares más pobres del país, los que tienen menos infraestructura, etcétera, pues siempre nos van a dar el sur de México, ¿verdad? Siempre va a aparecer ahí Guerrero, siempre va a aparecer Oaxaca, siempre va a aparecer Chiapas, ¿no? Que han quedado rezagados, digamos, y no han sido incorporados a este proceso de crecimiento acelerado, ¿no? Otra cosa que tal vez valga la pena señalar es que una cosa que se observa